dijeron, vibra alto, vibre bajo. Me caí, me vendieron mindfulness y terminé llorando en un Zoom. No es mala suerte, no es el clima, es vivir como el culo y es un arte, amor, amor. Me anoté en yoga, en terapia, en tantra y en crossfit. Leí la carta astral, la carta natal y me olvidé la contraseña. No es karma, no es el dólar, es vivir como el culo y encima pagar alquiler. Se vive como el culo, Se vive como el culo, se sueña como el culo, se sueña como el culo, se ama como el culo, se ama como el culo. pero se vive igual. No es drama. Buenas. Sí, Hola. estamos acá. Estamos. No es poco. No, para nada. No es poco. Teniendo en cuenta que es lunes. Y que se ve como el Ya culo. estar un lunes. Sí, Habitar el lunes es Sí, un estado interesante. La Sí, gente sí. no lo sabe, pero es muy difícil este horario un lunes. Muy Sí. difícil. Yo quiero Quizás decir- en algún momento charlemos el horario. No, yo quiero decir que es muy difícil este horario, punto. No importa el día. Los lunes es peor, te lo aseguro. No. Vos porque no estás acostumbrado a despertarte temprano. Sí, pero porque soy una persona que he elegido bien en la vida, entonces no me tengo que levantar temprano. Bueno, está bien. Algún Ponele. día podemos hacer un tipo de intervención con Cele. Porque a Cele le gusta la mañana. Nah, eso A mí es me gusta mentira. la mañana, ¿A vos me te gusta gusta? dormir No. bien y despertarme temprano Eso y es mentira. desayunar con A tranquilidad. nadie le gusta la mañana. No, sí, sí. No, la es gente mentira. bien. ¿Te gusta? La gente ¿Te invita? bien. Te La mentís a alimentada vos le misma. gusta. Te mentís a vos misma como te tenés que levantar a la mañana que decís, estoy aprovechando el día. Puedes hacer lo mismo a las 2 de la tarde. No, a las 2 de la tarde no podés pensar, tener ganas de dormir la siesta. No funciona mejor. Si Vos no te funcionás levantás- pará. muy bien a la mañana y no lo sabés. Si no te levantás Yo te lo puedo temprano, lograr. no tenés ganas de dormir la siesta. Tenés igual. Si comés pesado, tenés igual. No. Rezante. Depende también todo lo que hagas a la noche. Eso también. No sé cómo terminamos en esto todavía. No sé, pero hoy tenemos un hermoso capítulo. Sí. Hermoso y para quilombo. ¿Vos decís? Siempre es un tema para quilombo, me parece, ¿eh? Polémico, Creo decís. yo. Específicamente este. Toca como, ¿viste cuando las cosas tocan muchos puntos? Como tiene muchos botones. Sí. Entonces, Muchos preconceptos también. sí, es como que naufraga ahí entre lo agropecuario, ¿no? Somos un país agropecuario. Sí, claro. Sí, sí, sí. claro. Éramos. Éramos un país. Éramos un país. Ok, éramos un país, pero bueno, hay mucho campo, Sí. hay mucha tierra, Sí, mucha planta. mucha planta, mucho cultivo. Somos un país así. Sí. Y claramente, en este podcast que hemos llamado Se vive como el culo, íbamos a tocar este tema que es drogas de jardín. Yo le digo drogas de jardín. Quiero decir que me ¿De encantó el jardín de título. infantes? No. No. ¿Por qué Eso te siempre pasa- se vale? ¿Por qué siempre Porque se van levanta- los niños? Porque se levanta temprano. Porque se levanta temprano. No, drogas y niños, no. Vos lo Sí, metiste no, esto. Es que yo a veces con los niños necesito para mí drogas. Yo tengo- O drogar a los niños, pero No, igual... eso no, Manuel, no van a, Sí. no van a cancelar. No pasa esas nada. cosas. A mí ya me cancelaron, así que no me importa. Me gusta el drogas de jardín. Son drogas de jardín. Mirá, o sea, me son parece cosas que, interesante. ¿no? Estamos hablando de nada sintético, pero vamos a hablar un poquito de cannabis y hongos, Ok. que Sí. vienen de la tierra, de la pacha. De la Pachamama. De la pacha, vienen de la pacha, pero también tocan un montón de cosas. Tocan el negocio, tocan la legislación, toca la seguridad, toca Las adicciones. las adicciones, distintos modelos regulatorios, ¿no? Porque podremos hablar de modelos previsionistas o de reducción de daños o de control estatal. Tenés un montón de cosas. Totalmente. Variables, hay muchas. Sí. Y hemos traído una persona, vamos a cambiar esto, Oscar. Yo te aviso por lo que la hoja de ruta no la vamos a seguir. Todo lo que pasó la vez pasada. ¿Viste no va a todo lo pasar que hoy. leíste? No sirve para nada. Listo, te quería avisar eso. Pues no, porque en un rato íbamos a presentar, porque hoy tenemos Sí. un invitado que nos puede ayudar un poquito Sí. a separar la paja del trigo. Esa frase hermosa que es separar la paja del trigo me parece... Que en Seguimos. un país agropecuario, En un país agropecuario. tiene sentido. Tiene mucho sentido. Para 3 personas que viven en un contrafrente, no tiene mucho sentido esa frase. Discúlpame, yo me mudé a un PH, ¿sabes? Ahora tengo Y patio. tenés jardín. No, tengo Porque a mí, patio. como que me Entonces, hables no. de jardín me parece, viste, como rarísimo. Tengo patio, no Seguí llego con- al porteño, boludo. ¿no? Yo soy muy El porteño. porteño ¿Dónde tiene está, patio terraza. ¿Dónde está el pasto? Yo tengo... No, yo tengo un balcón y se me mueren los cactus. Pero es Así. que no sé si son drogas de indoor. Ya. Ok. Lo del placar no cuenta, ¿o sí? Ok.
No sé. Paja del trigo. Volvamos. Volvemos a la paja del trigo. Nadie va a creer que no consumimos ninguna sustancia que tiene que ver con el capítulo si seguimos yéndonos para cualquier lado. No sé, chicos. Yo me puedo hacer cargo de lo mío, Ok. cada uno. Pero estamos en este programa con Juan Palomino, abogado especializado en cannabis. Sí. Solo voy a decir eso. Aplausos. A mí me gusta aplaudir a la gente cuando escribe. Muchas gracias. Bienvenido, Juan. Muchas Muchas gracias gracias por venir. por esta invitación. Qué loco lo de drogas de jardín, me gustó el nombre. Sí. Drogas de jardín. Pero lamentablemente la palabra droga suele estar vinculado a una cuestión, como bien vos dijiste, prohibicionista. Y no necesariamente una droga es algo malo. El ibuprofeno estaba buenísimo. Es una droga. Pero me interesa este concepto que hablaban también del indoor y demás. Yo creo que ha cambiado mucho la sociedad argentina y demás desde el momento, o por lo menos mi vida cambió por completo desde el momento en que salí del indoor. Es otro tipo de closet. Es otro tipo de closet. Así que justamente hablábamos un poquito antes y espero poder traer una mínima luz frente a tanto oscurantismo, hablando de marihuana, ¿no? Vamos a intentar, porque uno no... Hay algo que nos pasa un poquitito, que es no entender bien... ¿Cómo machamos este tema con la premisa de que vivimos mal? Juan, por si no lo sabías, nosotros tenemos como una base filosófica. Parece Que es que improvisado. vivimos como el orto. Claro, Sí, que vivimos como- parece Exacto. improvisado. No es más que eso, ¿eh? Pero hay una base que tiene que ver, a ver si yo la puedo resumir, como diferentes cosas que en teoría vinieron che, mirá, esto está mejor, y de alguna manera Bueno, nos hacen, o lo disparan la ansiedad. Voy a o- poner un ejemplo que me parece que engloba esto que están diciendo. ¿Se acuerdan de la pandemia? Estábamos hablando Sí. hace un Sí. rato. ¿Recuerdan la pandemia? En San Francisco, los dispensarios de cannabis se mantuvieron como servicio esencial. Ok. Claro. Con lo cual, hoy lo podemos decir con mayor orgullo. Me acuerdo yo cuando tenía unos 20 y tantos, me encantaba consumir marihuana. Pero en mi cabeza todavía pensaba, che, me estoy quemando las neuronas. Sí. Me estoy arruinando la vida, quizá. Y después cuando uno empieza a leer y empieza a ver cómo a su vez le mejora la calidad de vida a cientos de miles de personas en el mundo y que no solamente no te quema las neuronas, sino que era todo lo contrario, es un neuroprotector. Pero todo eso, hasta que lo supe, era consumida porque me parecía genial. Después llegué a la conclusión de que era genial y encima le hacía bien a un montón de gente. Claro, era recreativo al principio. Era un tema recreativo para vos. No le veías ningún tipo No, de... era 100% lúdico. A ver, Pero por después, eso. después puedo llegar a la conclusión, yo desde chiquito era ansioso y digo, bueno, ¿qué fue lo que tanto me gustó de la marihuana? Y la verdad me ha ayudado a bajar bastante la ansiedad. Vieron, justo me gustó la cortina, que era como ese fondo medio de jazz, y en su momento vi un documental donde un músico de jazz le preguntaban por qué consumía cannabis, y él decía, el jazz fue la música más desafiante que me tocó interpretar, y consumir cannabis me permite ver las notas más lento Mira, para poder interpretar mejor la música. Y a mí me pasa muchas veces que se me tropiezan un poco los pensamientos. Uno está ahí y digo, bueno, por lo menos puedo ir scrolleando más despacio. Sí. los voy ordenando. Los voy ordenando. Ok. Escúchame, y tengo varias preguntas para hacer, Vamos, pero... con lo que ustedes quieran. Vos decís que te baja la ansiedad, en algunos casos puede aumentar también la Sí, ansiedad. 100%. Digo, y eso depende del tipo de cepa. Hoy que ya por ahí tenés otro conocimiento, una persona, a mí por ejemplo, si yo fumo, me agarra la pálida. ¿Entendés? Como Le crece da un más, cono. Sí, es como más físico, me empiezo a poner mal. Después pasado cierto momento, la paso bien. Pero es mucho el costo, digamos. Entonces por ahí decido, cuando era más joven, he fumado y me pasaba esto. Entonces como un poco abandoné. ¿A qué se puede deber, no? Porque a algunos le pega tan bien y a otros tan mal. Claro, yo también tengo esta cosa Eso de es. los pensamientos, viste, como que se te atiborran. Y no me pasa lo que vos estás planteando con la marihuana. No sé si es con el tipo de marihuana, por eso es la pregunta. Digo, hay diferentes tipos, hay diferentes cepas. Bueno, lamentablemente la clandestinidad lleva a eso también, a que digamos, bueno, marihuana es esto. Y quizá algunos quedan anclados en... Me ha pasado mucho escuchar, no, yo una sola vez fumé cuando era más chico y me pegué una descompostura de mi vida Sí. y puede ser lógico, y cuando te pones a investigar no sabía lo que consumió, no tenía
no tenía ni idea de lo que estaba, qué genética era la que estaba consumiendo. Y acá tiene que ver también con lo que a veces hablamos de uso responsable. A mí me pasa muchas veces que cuando hay alguna persona que sé que no es habitual y donde hay genéticas con una cantidad de cannabinoides, de THC bastante alta y demás, es dale una seca. No, fíjate cómo te pasa, porque por ahí después empezás, te lo fumaste como si nada y después sí, terminas atornillado al sillón preguntándote por qué hiciste eso. Y realmente depende muchísimo de la genética. No me quiero poner muy técnico, pero bueno, a veces es necesario hablar con algunos tecnicismos. Hay determinado tipo de genéticas, incluso determinado perfil de terpenos. Vieron que la marihuana tiene mucho olor. Sí. ¿Sí? Ese olor puntualmente se lo dan los terpenos. El cannabis tiene 3 componentes básicos en realidad, que son los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides. El terpeno es el encargado de darle el olor, el sabor, y el cannabinoide es lo que genera ese efecto. No siempre ¿No? psicoactivo, Ah, no puede porque, ser, porque ¿no? pueden haber, hay más de 100 cannabinoides Sí. y el único psicoactivo es el THC. El resto, o tetrahidrocannabidiol. Me Pero salió. el resto... Cannabidoide. Decilo. Tetrahidrocannabidoide. Es muy difícil. Muy Muy bien. bien, porque le salió. El CBD es cannabidiol, por ejemplo, pero después está el CBG, está el THCV, y así puedo seguir nombrando un montón de cannabinoides. El único psicotrópico es el THC. Es al mismo tiempo el más elegido por los más de 400 millones de usuarios que hay en el mundo. Es decir, el 95% de todos estos usuarios consume flores de THC. Sí. No hay. Después todo el resto sí es una potencial y gran industria, pero que no es lo que elige la mayoría de la gente. Entonces, podemos ver que este efecto psicotrópico que genera muchas veces también va vinculado no solo a la cantidad de THC que tiene, por ejemplo, sino también a qué composición de terpenos. Y a mí hay un tipo de genéticas que vienen de una familia que se llama Hayes, por Sí. ejemplo, que me deja re nervioso. O sea, yo sé que lo Claro, consumo, pero yo vos sé que lo también. consumo y hasta me da un poco de taquicardia. Ah, mirá. Lo terminé descubriendo también a los golpes, ¿no? Pero acá es importante entender también por qué el cannabis hace efecto en el cuerpo. Esto por ahí lo puede explicar mucho mejor un profesional de la salud, pero me parece que es bueno teniendo en cuenta que es un programa que habla de otra cosa y que hoy estamos introduciéndonos al tema de cannabis. Hablar de por qué el cannabis mejora la calidad de vida o por qué tiene este efecto. Y hace ya más de 40 años, el doctor Rafael Meyulian en Israel descubrió que todos los mamíferos, los vertebrados, tenemos un sistema endocannabinoide. Así como escuchan, los humanos, los perros, los gatos, los animalitos en general, tienen un sistema endocannabinoide. ¿Qué es lo que produce? Produce endocannabinoides. Son básicamente nosotros producimos cannabinoides en todo nuestro cuerpo. Este sistema endocannabinoide, cuando se junta con los fitocannabinoides que tiene la planta de cannabis, lo que generan es en el cuerpo un estado de homeostasis. Es decir, que equilibra nuestro organismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es que hace bien para todo, es que ya tenemos un sistema que la naturaleza parece bastante sabia. Como un en esto. enchufe. Exactamente. Está preparado. Está preparado para esto. Obviamente esto lo puede comunicar mejor un profesional de la salud. Ya hay infinidad de papers científicos, me he encargado de leerlo, con lo cual no estoy hablando sin conocimiento de causa. Pero por suerte ya hay un montón de profesionales que son expertos en endocannabinología y conocen muy bien este sistema. Entonces, lo primero que podemos decir es que el cannabis está hace mucho tiempo con nosotros. Hay registros de 3.000 años de la farmacopea china donde ya se utilizaba cannabis. Hay registros más antiguos, incluso, donde se demuestra que el cannabis ha tenido infinidad de usos rituales también. Y ni hablar del cáñamo, que podemos decir que gracias al cáñamo industrial fue que se recorrieron los mares en gran medida. La mayoría de las sogas de toda esa época estaban hechas de cáñamo, las velas. Claro. Por eso uno de nuestros próceres, Manuel Belgrano, su filosofía era llenemos a la Argentina de cáñamo. Mira, te voy a interrumpir Sí, la que justo ahí, quieras. pero justo ahí porque, Oscar, tenemos el video, ¿no?
Porque ver. como nos fuimos la mierda en la hoja de ruta, yo tengo que hacer todo un chequeadito. Porque justo me diste el pie para ver este video, que me parece que toca las puntas del ovillo, ¿no? Ok. Hay dos pensamientos muy claves con respecto, me parece a mí, al cannabis. Y recuperamos un poquito de lo que decía Belgrano. Un poquito. A ver. Me sirve. Quienes consumen, porque esa es la palabra, marihuana así tan a diario, es como un gran chupete, ¿no? Como un gran dolor que hay internamente con los vínculos primordiales. Que cambiada Otra está punta. Belgrano. ¿Cómo le das a esa mierda? No sé, decía Mario. Belgrano. Esto es una experiencia sensorial. ¿Sí? Todo lo que pensás, todo lo que producís en estado canábico es lo contrario a la atención. Estado canábico. Todo lo contrario. Mira. De Belgrano, al que todos conocemos como el creador de la bandera, es la obsesión que tenía por el desarrollo local de la industria del cáñamo, una planta a la que él definió como tan útil para la humanidad. Mira, Mira, pasamos por todo. la edición. Vos viste Sí, sí, vos sí, el no, poder no. de la edición que tengo. Anda a buscarla Por al ángulo favor. de Spielberg. Dios mío. Muy No bueno. sé, pero bueno, como que me parece que hay un eje que es histórico, que no es una planta nueva, es una planta que es original y originaria sería, Sí, sí, sí. que en algún punto Belgrano vio en esa posibilidad un mejoramiento de la humanidad, porque una planta buena para la humanidad, una planta buena, o sea, la aloe vera y el cáñamo pensaba, ¿entendés? Las Belgrano. dos cosas. Manuel Belgrano decía que cultivar cáñamo y lino era tan importante como extraer el oro y la plata. Mira, Mirá si la vio. ¿La vio? mira si la vio. Pero la pregunta que yo me hago es, Belgrano, vos dijiste lo de las velas y las sogas y el cáñamo, etcétera. ¿Belgrano sabía los otros usos que tenía? Sí, se conocen hace un montón. De hecho, O sea, Belgrano no es que decía vamos a hacer esto y usémoslas nada más para esto. Hay que plantarla con todo lo que eso implica. y es que hasta que aparecieron los vaivenes prohibicionistas, Claro. la realidad es que la naturaleza no distingue si tiene más de 1% o menos de 1% de THC, que es en Claro. definitiva lo que a nivel normativo diferencia el cáñamo del cannabis sativa L. Es decir, a la naturaleza no podría crecer cáñamo. Hay cáñamo que tiene THC, probablemente, y se habla de que en esa época ya le decían pango y lo consumían en modo de brebaje o tintura. En Argentina estoy hablando, hay usos que trascienden y que son hace muchísimo tiempo. Porque si nos ponemos a pensar, la prohibición del cannabis no es tan vieja. No, es del siglo XX. Es del siglo XX. Sí. Y hasta ese momento uno hay algunas farmacias en el interior del país que tienen más de 120 años por ahí y te muestran que tienen los frascos donde era tintura madre de cannabis sativa L. ¿Y por qué se prohíbe? Bueno, hay varias razones por las cuales se prohibieron. La prohibición del cannabis es injusta. La del cáñamo es absurda, pero la del cannabis es muy injusta. Me gustó esa distinción. Es Es como- absurda. Es absurda. Es como prohibir la hoja de coca en algún Claro, punto. O sea, por eso. no podés prohibir. Y ni siquiera, porque la hoja de coca podría llegar a tener algún pequeño efecto psicotrópico. Sí. En cambio, la planta de cáñamo, en lo que se entiende como cáñamo industrial, tiene menos de 1% de THC, por lo tanto ni siquiera debería estar alcanzada por la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, que fue donde se incluyó dentro de Sí. las sustancias prohibidas. O sea, el cáñamo es absurdo que esté prohibido porque es como prohibir la... Como prohibir la soja. Claro, no. Es como prohibir algo que en realidad... Es como que prohíban la lavanda, por ejemplo. Pero por eso es algo que de por sí es inerte y ni siquiera produciéndolo es dañino. Ahí va. Ok. Bueno, yo les voy a contar por qué se prohibió el cannabis y el cáñamo. Terminaban los años 30 en Estados Unidos, cuando termina la ley seca, que fue uno de los ejemplos más claros de cómo la prohibición No funciona. Bueno, para nada. Bueno, yo todo eso que vas a contar lo vi en la película que hablamos al principio, Grass. Es espectacular. Es espectacular. Y tenemos que entender que las primeras etapas prohibicionistas fue cuando un personaje nefasto de la historia, que es Aslinger, empezó a... Con Después, ese nombre, además. Slinger. empezó con Tiene una... nombre de veneno nazi. Sí, tiene un Y nombre culo. feo. Pero empezó una campaña de desprestigio hacia todo lo que tiene que ver con el cannabis en general. ¿Y todo esto de dónde viene? En ese momento, Estados Unidos, no importa cuándo digas esto,
siempre Estados está Unidos. pasando. Sí, sí. Pero en ese momento Estados Unidos estaba en una etapa bastante racista, podemos decirlo. No nos olvidemos que era una época oscura, donde todavía estaba el Ku Klux Klan, es Sí, decir, había segregación. había segregación y a su vez tenían una crisis inmigratoria mexicana, donde lo de México venía donde los mexicanos lo que traían era el uso de la planta de cannabis, que rápidamente se popularizó entre los descendientes, entre los afrodescendientes. Y esto comenzó con mucha propaganda. No es que el cannabis se prohibió, simplemente sacaron una ley. Se encargaron de hacer propaganda. De hecho, hay en YouTube está el tráiler, y ya te reís con el tráiler. Hay una película del año 36 que se llama Reefer Madness. Reefer Madness. Sí, es una hermosura Es de espectacular. película. Y El después chabón haciendo, me volví loco. tenemos con la- nuestra Reefer Madness también. Humo de cannabis. Humo de ¿no es? marihuana. Humo de marihuana. En Nuestra 68. Reefer Madness. Emilio dice haciendo. Sí, no. Sí, Pero sí, Reefer sí. Madness lo que tiene era que el tipo de repente estaba tranquilo y fumaba y de repente se Sí, transformaba en... se tiraban era- por la ventana, claro, era- mataban a su pareja. Era como Jekyll y Hyde. Chicos, igual era una perdón, locura. porque lo único que me estoy acordando es un episodio de La Virgen de Guadalupe. ¿eh? Ay, sí, ¿te acordás? No. La nena. La nena, tipo, Dámelo. dámelo. Que se había hecho adicta esa chica, pobrecita, porque la madre consumió marihuana. Ah, Claro, como Y se lo corresponde. transmitió Mala, por la mala. placenta. Placenta, ¿no? claro. Sí, pero pará, estábamos en el 30 y pico porque también otra cosa que pasaba en el cine en esa época era que los únicos que consumían marihuana eran delincuentes, prostitutas, te volvías loco. Entonces lo que decís es No, y lo cierto. que no eran solo delincuentes, lo que empezaron a manifestar como un problema era la contaminación que se Sí, daba sí. en las personas más blancas. Sí. Pero por eso, a mí lo que me a parece... los blancos les gusta la droga, aparentemente. Olvídate. Y la blanca más. Pero es interesante esto que decís, que no es que primero lo prohibieron y después se hizo la campaña. No, se fue todo encargaron de hacer, era todo orquestado, tipo, vamos a hacerle creer a la gente que la marihuana es un desquicio y te va a cagar la vida, y después la prohibimos. O al mismo tiempo. En el año 37 la Por terminaron eso. de prohibir, fíjate, fue un poquito. Reefer Madness del 36. Ahí tenemos que fue todo. Estaban preparando. Estaba fue todo todo, Estaban bastante preparando. orquestado. todo. Y esto fue trasladándose en los años hasta que, después de que Estados Unidos reafirmara su posicionamiento internacional y la creación de la ONU, nos llevó a que en el año 61 y en el año 71 salgan dos tratados, que es la Convención Única sobre Estupefacientes, donde se incluye el cannabis dentro de las sustancias prohibidas, el cannabis y el cáñamo, y dentro de la lista de sustancias más peligrosas, que es la lista 1, que parte de dos premisas bastante falaces, porque para estar en esa lista, primero tiene que tener poca aplicación médica, Ok. y a su vez también tiene que tener un alto grado de capacidad de generar dependencia. Ok. Tenemos ya infinidad de papers que demuestran, bueno, lo de los usos médicos ya vemos que es algo, no lo podemos negar, pero lo de la dependencia no solo es mentira, sino que a ver si puede llegar a generar una dependencia psicológica como cualquier cosa. Sí, como... Claro, cualquier objeto de consumo puede ser adictivo si hay Exacto. una Un conducta celular. adictiva. Iba a decir el porno, Completamente. pero no quería meterme en ese lugar. No, pero pará, me interesa esto. Dijiste tipo 1, lista 1. ¿cómo? La lista 1. La lista 1, ¿con qué está? Con la ¿Cuáles son los cocaína, con la compañeros? heroína. O sea, la Claro, que esos sí marihuana... tienen componentes adictivos. Claro. Incluso en Estados Unidos, hasta hace poco, el fentanilo era más sano que la marihuana, según el sistema de listas. Eso es Claro. Porque el fentanilo estaba en la lista 2. que es Claro, menos o sea, peligroso. los compañeros de la marihuana en esa lista son la heroína, la cocaína, Y muchas sustancias más que sí que son. son... Sí generan deterioro cognitivo, sí tienen alta capacidad de generar dependencia. Pero esto siempre fue una herramienta de control social. Porque desde el principio era, yo no te puedo, en el 37, no te puedo llevar por ser afrodescendiente o por ser mexicano, pero te llevo por ese cannabis. Mira, Claro. justo en pantalla lo que vemos es una tablita de peligrosidad, o sea, una tablita de daños, ¿no? En donde más o menos es como lo clásico de el eje de dependencia y el eje de daño físico, donde estaríamos ubicando, ¿no?, el índice de peligrosidad de estas sustancias, siendo cannabis y psilocibina, que sería como El compuesto El compuesto activo de los hongos de los inclusive. hongos.
Ok. ¿Serían hongos alucinógenos o no? Son enteógenos. Son enteógenos. Técnicamente es un enteógeno y alucinógenos un poco mucho decirle, sí. Me parece O sea, que... está O sea- abajo del alcohol, está abajo de... Estamos hablando del cannabis. Yo creo que el mayor problema de adicción todavía sigue siendo el alcohol. Había, Bueno. como, había como un prejuicio de que era como la llave de la puerta de La entrada. droga de entrada. La, Bueno, la- lo la diga- teoría del escalón se le Sí. dice a eso. Ah, mira, Y- tiene un nombre. mentir. Y no Feynman lo solo, dijo. no solo es falso, sino que hoy está completamente demostrado y probado el cannabis no como puerta de entrada, sino como puerta de salida de adicciones más jodidas. Claro. Sí. Sí, Sí. totalmente. Pará. Muchas personas que sufren o sufrieron, son rehabilitados de drogas mucho más duras, como la cocaína, Sí. etcétera, etcétera, utilizan la marihuana como Para estabilizarse. para estabilizarse y por lo menos dejar una droga que es Se les indica la marihuana, Es ni siquiera es muchísimo que la más utilizan peligrosa. ellos. Hay cantidad de profesionales que hoy vienen utilizando tratamientos con cannabis para poder mitigar, por ejemplo, los efectos de abstinencia física Sí. que se generan con determinadas sustancias. Me gustaría ¿Vos crees? recuperar perdón. Sí. Vieron que en uno de los videos eran como las dos puntas, ¿no? Como Sí. una persona que habla de hay un problema psicológico, vos corregime, psicológico o algún trauma o algún problema vincular. Estamos y- hablando de esa chica que... Sí, ¿no? Yo igual no entendí nada de lo que dijo. Yo no sé si es que no le presté Como que atención, la gente, pero en un la momento gente que se droga, evidentemente, tiene un vacío, una falta, no sé, algo lo que ella decía vincular, era que la persona se droga para llenar un vacío que tiene. algo del consumo. Ok, ¿no? perfecto. Bueno, sí, eso, algo de eso es cierto, digamos. O sea, el psicoanálisis también lo plantea, como Sí. uno cuando hay un malestar, hay un vacío, y uno por ahí tiende a dar respuestas con cosas que lo completen. Puede ser la religión, puede ser las drogas, o sea, donde aparece la angustia, uno intenta por ahí tapar esa angustia de alguna Sí. manera. Lo cual, bueno, por eso hacer Después tenés el terapia. otro, claro. El otro Pero- punto es lo El defiendo de- como si fuera parte de mi familia. Claro, ¿No? claro. Como el manifiesto. Yo creo que en todos los casos tiene que haber, en cualquier tipo de consumo, incluso el celular, el alcohol o lo que sea, tiene que haber un uso regulado por la persona, Responsable. ¿no? Por Responsable. la no persona, puede haber pero no por por el la Estado. persona. Claro. Claro. Igual yo quiero consultar. ¿Vos creés que en cualquier persona puede consumir marihuana? ¿O en algún caso no? Yo creo que no debería estar prohibido, Sí. básicamente. Después, si cada persona, hoy hay un montón de cuestiones donde en temas de salud mental, Claro. en pacientes que con una preexistencia de alguna cuestión de salud mental, Como una psicosis, por ejemplo. como una Tenés una psicosis. psicosis latente. si tenés una psicosis latente, probablemente el THC puede o no ser un disparador Claro. de una crisis o un episodio. Lo mismo con la demencia, con la esquizofrenia. A ese punto iba. Eso es totalmente cierto, pero como lo puede producir el alcohol o lo puede producir un buen susto. Sí. La realidad es que lo que yo milito no es que vayan a consumir todos cannabis. Lo que milito es que el hecho de que esté prohibido es injusto. No, Claro. Nosotros no. Lo mismo que el alcohol. La prohibición lo único que generó fue mafias. Claro, pero volviendo al tema que estábamos hablando, el 30 y pico, prohibirlo, de todo lo que tiene que ver con la inmigración de los mexicanos y los afrodescendientes. Y hay un tema, para vos hay un tema claramente en esa época, de racismo y que tiene que ver con algo accesible a... Tiene que ver con racismo, con control social Claro. y por supuesto con intereses de los laboratorios. A nadie. A eso iba, porque también lo que hace Grass, la película, es dejar en claro que había un negocio que con esto estaban perdiendo mucha guita. Y había un negocio sobre el control y además un negocio de este cultivo que estaban haciendo. Esta gente lo tenía en la casa. Vamos a hacer un negocio y que les estaba matando otro negocio. Siempre. También les puede activar, voy a salirme un minuto de la marihuana para entrar en los vapeadores. Por ejemplo, en la industria tabacalera, cuando la gente dejó de fumar tabaco porque todo el mundo se empezó a dar cuenta de los efectos nocivos para la salud que tenía, en algún punto se subieron a una de los vapeadores, ¿no? Entonces ahora Sí, sí. Cambiaron el vapear negocio. era cool. Vapear es ilegal. ¿Cómo que se le Es ilegal. En Argentina. En Argentina, por lo menos, es ilegal.
¿Cómo? ¿Por qué? No, entiendo. vapear no es ilegal. No, el técnicamente. vapeo, el aparato. El aparato en sí no están aprobados por ADMAT, por ende tampoco se pueden Bueno, distribuir bueno, legalmente. Claro, Bueno, igual Tursaner. ahora parece que hay un montón de... Tursaner están le encontrando- pegó. no sé si es cierto o no. Vi videos que están apareciendo o Efectos- noticias, efectos efectos muy adversos del vapeador. Gente con problemas hay orgánicos. una epidemia de niños tipo con neumonía, ¿entendés? Adolescentes con neumonía. Hay epidemia en Estados Unidos, es de como agarran una falopa y hay como un gran arregla todo. capítulo de South Park que te muestran esta epidemia de los vapeadores con los chicos del jardín. Tipo, tienen pulmones como si tuvieran 60 años Oh. y tienen 15. Porque Claro. claro, porque es más cool, porque tiene sabores, porque tipo, me estoy fumando una sandía, un pineapple. Vainilla con chocolate. Claro, vainilla Bueno, con pero chocolate porque y también es un coco. objeto de consumo que por ahí lo traen y te inventan que está bueno, que es mejor que el cigarrillo y vos comprás y terminás en... que también eso genera una adicción. Pero además- O si tenés una conducta ya que tendés a hacer y te la pasás vapeando, Sí. después eso tiene una consecuencia que Está bien, por ahí la pero- gente no lo sabe. ¿Ustedes notan que eso genere la misma reacción que si yo me prendo ahora uno? No, yo lo que noto es que, y eso te quería decir, también da estatus el vapeador. Esa es una gran diferencia. Me gusta. Yo A tengo ver. un vapeador, tengo un cierto estatus sociocultural o por lo menos económico, entonces es cool. Vos dijiste lo de la droga de entrada y yo tengo 50 años, me considero de esa generación que crecí con miedo a la marihuana, porque era tipo, fumó 2 porros, robó un estéreo y terminó pegando falopa en la villa. Automáticamente me dan ganas de salir a delinquir. Era así, ¿eh? Yo salgo a robar estéreos. Era la clásica. ¿Cuál es el tema? El porro en mi época tenía que ver con algo de clase baja o de pobreza, que es esto que hablábamos del Claro. racismo. El vapeador es tipo, estoy cool, me estoy tomando un Martín en Palermo. Claro. Y estoy vapeando. Claro. Ahora, Bueno, por eso digo, en es mi una mente, moda. pero por eso digo, tiene que ver con lo sociocultural. Lo que vos decís de los chicos, por ahí tiene que ver con algo aspiracional de... Bueno, como el tabaco, o sea, uno... Como el Claro. iPhone. Como te dicen, no, tengo un iPhone. Todos te dicen, tengo un iPhone. Salen lo mismo los teléfonos. Pero por algo empezás a fumar a los 14. Nadie tiene 45 rebelde. años y dice, oh, Bueno, Pero yo. escúchame, ¿se acabá juntaban de a decir- vapear en Parque Centenario? Un montón de... Es lo mismo, es pertenecer también a un grupo. ¿Hicieron Hay un una montón vapeada? de pibes. Hacían vapeadas, vapeada se grupal. iban pasando gustos de a ver Merecemos esto que es de la chocolate, extinción. de vainilla. Y por ahí no había conocimiento todavía sobre los efectos que eso tenía o que ahora se está sabiendo. Claro. Entonces digo, me parece que lo que falta es información. Ahí yo coincido con Juan. Pero en ¿por qué no relación a se que prohibió eso? que No se no hay detiene que prohibir, y sí la sino marihuana. eso, bueno, por ahí el vapeador sí hay que prohibirlo. porque No, pero por está eso digo- autorizado. ¿por qué sigue prohibida? ¿Por qué sigue Pues, igual yo estigmatizada soy para vos? partidario de que esa visión paternalista de que el Estado lo que no le gusta lo tiene que prohibir. Que nos tiene que cuidar. No, Que nos por tiene eso. que cuidar. Me parece que sí hablar de por ejemplo, en cannabis de un uso adulto y sí hablar de una regulación de las cuestiones, Regulación. pero la prohibición en general, Genera deseo. lo único que ha llevado, aparte, es a situaciones injustas donde los grandes castigados en realidad son los usuarios de todo. Claro. Entonces, No, pero además creó el negocio. El gran negocio del narcotráfico, no quiero meter todo en la misma bolsa, pero porque aparte tiene con- que ver con la prohibición. y con los vapeadores. Terminan reventando un kiosco de barrio que vende vapeadores, pero nadie va. Bueno, ¿y dónde están los containers llenos de Claro. vapeadores? Entonces, lo único que... Vamos a romper la fábrica de Peugeot que hace Bueno, pero vapeadores. si ponele, si eso estuviese aprobado por ANMAT, por ahí, desde ese lugar Es que regular. y aparte no- el argumento de ADMAT para prohibir los vapeadores es que pueden generar dependencia a la nicotina. Y el tabaco también, También, está legal. claro. Es legal. No, el Claro. tabaco no lo puede generar. Lo genera. Lo genera de Punto. una. Y a su vez, este problema de los vapeadores, hay cantidad de médicos, por ejemplo, que se dedican al cannabis, que han ido con pedidos a ADMAT a pedirle, che, diferencia los vapeadores. Pues no es lo mismo este vapeador que tiene nicotina, glicerina vegetal, propilenglicol, que un vapeador de hierbas donde no tiene nada de eso. Es simplemente una cazoletita de cerámica donde yo puedo vapear cannabis sin tener que consumirlo combustionado. Claro, Y hay eso una es distinción. súper sano para las personas. Pues la forma más sana de consumir, de manera inhalada, no combustionada, que eso puede llegar a afectar a nivel pulmonar, pero no por el cannabis, por la combustión. Es como si combustiera la lavanda, me va a hacer el mismo daño. Sí. Entonces, no hay una diferenciación clara. Por ahí la crítica más fuerte al sistema prohibicionista que uno puede hacer es que
empezó hace mucho tiempo y hasta ahora nunca demostró tener un éxito Sí, rotundo. no funciona. No funciona. El sistema como está mal. Fijémonos que, y yendo al ejemplo de Argentina, así como hablábamos de cómo empezó la prohibición en Estados Unidos por todos estos intereses, también por las cuestiones vinculadas a la persecución social, en Argentina la primera ley que tenemos que prohíbe el cannabis y el cáñamo fue en el año 74, la hizo López Rega, y su argumento fue que el cannabis estaba vinculado a la subversión. Claro. Claro. A lo zurdito. Eh, Porque creo que hay como algo que estábamos también charlando de los conservadores. Creo que lo conservadurista tiende al mundo, la guerra contra las drogas y el zurdaje, el marxismo. Sí, claro. y todo Van a- lo que venga. Van a fumar porro y van a traer Todo lo que litros de tenga Marx. mucha barba, todo lo que tenga mucha barba. Es como. Es un mundo con. Bueno, pero con drogas, eso pasó ¿no? en Como- Estados Unidos, en su momento, creo que era Eisenhower, o sí, ¿El de la casi- bomba? No Sí, recuerdo. Eisenhower es el que tiró la bomba en Hiroshima. Sí, Sí. 40 y pico. Bueno, ahí ya se hablaba, ya se empezaba a hablar también cuando empezaron a nacer los movimientos antibélicos, que a Estados Unidos no les servía. Y justamente el patrón común es que todos estos hippies fumaban porro. Claro. Sí, claro. Entonces, No van a la guerra, bueno, no lucha esa también gente. volvemos nuevamente a la herramienta de control social, que después encima se plasmó en normas internacionales, que su prohibición la difundieron, se adoptó en la mayoría de los países y hoy todavía estamos pagando las consecuencias. Porque un poco la lógica de las leyes antidrogas es, bueno, era un poco la lógica de la seguridad nacional para luchar justamente contra el comunismo. Se le aplicó la misma doctrina, vamos por el eslabón más pequeño y con eso llegamos al eslabón más grande. Y eso claramente no pasa. Claro. Uno ve las cárceles. Hay un tema muy paradigmático que es que las cárceles de mujeres, el 80% de las mujeres que están criminalizadas es por la ley de drogas. Por Y ni mula. hablar de la comunidad travesti trans. ¿El 80%? Sí. De la cárcel de Seiza, es tremendo. Son Guau. todas mulas. Están todas por infracciones a la ley de drogas. Sin embargo, en Capital Federal, sin ir más lejos, todos saben dónde están los búnkers, en qué barrio está, menos la policía parecería ser. Claro. Entonces, no ha demostrado lo mismo de cuando uno ve las detenciones dentro de Capital Federal, sin ir más lejos, ve que el 50% de las detenciones son en Retiro y Constitución por estupefacientes. Todos usuarios, la gran mayoría de los casos. Y después, el otro 50% en general es en barrios más vulnerables. En toda la zona sur de la Capital Federal. O en Caballito, en Palermo, en Belgrano. Parece que nadie fuma fuma. cannabis. Escúchame, Nadie fuma. y por ahí, esto no sé, se sabe, pero te encuentran con un porro, ¿te pueden llevar? Sí. Sí, te pueden llevar detenido. Y ¿Por qué te pueden llevar detenido? ¿Cuál es la causa, el delito, digamos? Marxista. el delito es Todos zurdos. tenencia de estupefacientes. Tenencia de estupefacientes o sea, La ley 23737 sigue plenamente vigente. Lo que pasó acá en Argentina con la sanción de la ley 27350 y la creación de este registro del ReproCan en su segunda reglamentación, lo que en realidad genera es una excepción a la ley penal que sigue siendo la regla. ok. O sea que Pero si pará. vos, por ejemplo, tenés el ReproCan activo, Sí. te encuentran con, Ahí es otra con cosa. el porro. No, pero por eso, fuera del ReproCan, ¿cómo es? ReproCan. ReproCan. Registro del programa de cannabis. Registro del programa. O sea, yo no tengo eso. Estoy por la calle, tengo un porro en el bolsillo. Me para un policía, se lo muestro. Me pueden llevar detenido, pero Sí. me pueden dejar en cana. Hoy no está pasando eso, realmente. O sea, sí te podés si comer. tienen ganas- si si tienen tienen ganas, ganas- te pueden dejar 24 horitas ahí. 24 horitas transpirando. Hoy te llevas sin que tengas un porro, igual. Sin Bueno, que no nada. sé, pero estamos hablando de esto. Pasa que Pero con digo, el porro es donde más se nota el olfato policial. Lo que se conoce como olfato policial en realidad no es por la nariz nada más, es simplemente decir, che, vos tenés pinta de drogadicto, Claro. entonces, Claro. o tenés pinta de chorro. En Estados Unidos sería un el tatuaje racial acá. No es que profiling. te huelen la losa, sino Tenés que- un tatuaje El acá, tema y es que debajo del ojo. con el cannabis es donde mejor se manifiesta el olfato policial, porque literalmente es muy fácil encontrar a Claro. alguien con cannabis, basta con olerlo. Nadie huele cocaína, no hay olfato policial de Hay cocaína. varios que Bueno, la pero, huelen y después le salen a pegar a los jubilados. Claro. pero le pasó. Está muy bien eso. Le pasó a un amigo le pasó que lo agarraron con, creo que eran, no sé,
no quiero dar el nombre, no importa. Lo agarraron y fue tipo, le hicieron toda la perorata en la estación de La Croce, lo pesaron, le sacaron una foto y después le dijeron, parate ahí, le pararon 2 policías, hacé de cuenta que estás esposado. Y le sacaron una foto, La tipo, perfo. le hicieron todo y después dijeron, andate. Y le dije, ¿Y le devolvieron el porro? no, ese es el tema. Bueno, O sea, no lo llevaron detenido, no le hicieron un acta y no le devolvieron el porro. se lo quedaron para ellos. Por eso, entonces digo, eso es lo que decís vos del olfato policial. Estaban en la estación de La Croce de trenes que sí. a las 2 de la mañana y dijeron, Bueno, tiene. fíjate qué loco que la mayoría de los lugares, como decía, Retiro, Constitución, ni siquiera es gente de Capital Federal, es Tienen gente tren. que va al conurbano bonaerense, Claro, que es tren. está viajando, y donde específicamente la prohibición opera mucho más cruda sobre las clases más vulnerables. En todos lados. ¿En provincia de Buenos Aires o en general? En general. Ok. En general. Generalmente las personas que son criminalizadas suelen ser de bajos recursos, porque en muchos casos también, y hoy se aumentó muchísimo, hoy está habiendo un problema, que es que las renovaciones del ReproCan, que es un permiso que emite el Ministerio de Salud a través de la vinculación con un profesional, es que a partir de la asunción del gobierno de Milei ya tenemos 150.000 pacientes esperando. Entonces nos encontramos con que caen en una ruleta judicial. Cuando pues te estoy transportando y digo, mirá, tengo mi ReproCan en trámite, bueno, seguí, no hay problema, pues entendemos la situación del país, pero en la mayoría de los casos es, bueno, podés transportar. Y volvieron con todo, por ejemplo, las coimas. Claro. Entonces, algo que estaba desapareciendo, pues imagínense la caja que se habrán hecho con el cannabis, pues parás un auto y... Sí, Bueno, claro. vamos a revisarlo. Ya. Claro. No, está en la guantera, no me hagas perder el tiempo, tengo O que sea, llegar. te doy el registro, el seguro y el porro. Tomá, te lo doy todo. Ya, no, y la situación es realmente complicada, porque el problema de la consecuencia de las prohibiciones y de no tener una política eficaz como Estado de reducción de daños, me pasó hace un tiempo, estaba yendo a una fiesta de música electrónica, acá en Costanera. Sí. Y de repente estaba caminando ahí riéndome con mis amigos a punto de hacer la fila. Y viene uno con una remera de los Simpsons. Y me dice, policía federal, pues vamos a revisar. Le digo, ¿a dónde? Atrás de esos arbustos, le digo yo. Dije, ¿qué crees? Y literalmente fuimos medio atrás de los arbustos y me empezó a revisar. Yo por suerte estaba tranquilo, porque aparte tenía cannabis, pero tenía mi ReproCan. Y en un momento, yo le digo, pero vos te das cuenta de lo ineficaz que es esto, ¿no? Porque a mí me paraste, pero atrás pasaron un montón de gente y andá adentro, están todos drogados. Entonces, evidentemente, esto que estás haciendo es para cazar perejiles. ¿Es para una coima o para hacer un número? Es para hacer un número. Es para hacer un número. Porque decime de qué manera estás protegiendo la salud pública agarrando a uno de 100, haciéndole Sí, pasar un mal en la momento. Costanera, que está yendo a una fiesta, no es que estaba... Me zarpé un toque porque le digo, una reunión familiar, ¿no te da vergüenza decir a qué te dedicas? Le reviso los huevos a los pibes en la entrada del boliche. No, igual está bien. No, se recalentó, lo tuvo que parar la compañera porque se enojó cuando le dije eso. Y, ¿viste Tipo, vos? gran línea de un currículum. Reviso huevos. en Reviso boliche. huevos en la entrada de los boliches. Bueno, pero ¿en qué, si podemos hacer una comparativa, ¿no? Porque teniendo en cuenta el formato, sería, ¿no? El formato de reducción de daños, ¿no? Que es algo que uno entiende desde un lugar de... vos sos consumidor de X sustancia, deberías saber exactamente qué estás consumiendo, deberías tener información de última también, como para entender vos lo que estás consumiendo y así desde una política de Estado poder reglamentar o legislar ciertos patrones o tratar de cuidar a a los menores más que nada, ¿no? Pero no es deber deber de los ciudadanos informarse sobre la reducción de daños. No, digo, también es su derecho entender y acceder a la información correcta de lo que uno consume. Y si vos lo tenés dentro de un régimen prohibicionista, prohibicionista, vos lo único que haces es como agarrar la información Claro. y no soltarla en algún punto. No, además no te la voy a dar para que accedas porque está prohibido. Yo no te voy Pues a está dar. prohibido. Claro. Imagínate lo difícil que fue en su momento, por ejemplo, traer los estándares, que son básicamente, como un líquido, por decirlo de alguna manera, que sirve para que los cromatógrafos puedan analizar el perfil de cannabinoides, de terpenos que tiene una planta de cannabis. Ese estándar tiene algo de psicoactividad, es decir, tiene la sustancia para poder
para poder cotejarlo. Sin embargo, traerlos fue un trastorno, pues están prohibidos también. Lo mismo también, he charlado mucho con distintas organizaciones que militan la reducción de daños y, entre otras cosas, para poder ver si una pastilla de MDMA está adulterada, existe, por ejemplo, el test del Marquis, que es un test que vos le pones una gota y depende del color que te dé, es una especie La reacción. la reacción que haga este reactivo, es el tipo de sustancia que contiene. Esto tiene que ver con lo que hace Échale Cabeza, ¿es? No, ¿Cómo no es? sé. Hay una organización que no sé si en Colombia, que justamente en las fiestas electrónicas tienen como un puesto donde se fijan qué es lo que están consumiendo, o sea, como muy reducción de daño, En ¿no? Europa también pasa esto y demás. Esto, si se pudiera popularizar como o si se pudiera instrumentar dentro de políticas serias de reducción de daños, podría evitar las muertes que hay en las fiestas de música electrónica por estupefacientes adulterados. Time Rap hubo acá, ¿no es cierto? En Sí, la el Time Time Warp Rap. hubo todo un lío que murieron varias personas. Sí. Todo eso podría evitarse. Al mismo tiempo, pues, también vemos que justo encima me tocó tener una causa en ese mismo juzgado hace ya un tiempo. No sé si se acuerdan la causa de la cocaína adulterada, Sí. 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 que murieron como 20 personas. San Martín era. En San Martín, exactamente. Después resultó que la banda eran presos y policías los que la manejaban, con lo cual también ahí podemos ver un poco cómo funcionaba. Pero es otra cuestión que también necesita, es decir, no se puede esconder el problema, y acá quiero diferenciar en el uso de cannabis con el uso de otras sustancias. El cannabis y la psilocibina realmente son inofensivos, y me atrevo a decirlo, después que vengan de a uno, pero son inofensivos. El mayor efecto adverso que te puede producir el cannabis si no contás con algún padecimiento patología de o base. alguna patología de base es que te quedes dormido. Sí. O que si te zarpaste por ahí te marees un poco. Pero eso es lo mayor que te puede llegar a generar. Lo mismo la psilocibina es bastante inocuo y de hecho la psilocibina sí tiene cantidad de estudios ya hechos que es milagrosa en términos de salud mental. Sin embargo, también está prohibido, igual que el cannabis, con la diferencia de que no existe un reprocongo. Entonces, tenemos por un lado esto, y después hablar sí, como Estado, qué tipo de políticas queremos tener. Por eso me parece importante, y lo digo acá, militar por una nueva ley de drogas. Tenemos una ley de drogas que no solo es importada, sino que también es muy injusta, que castiga la tenencia puntualmente, y depende de esa tenencia la pena que vas a tener. Pero no es una ley de drogas, por ejemplo, que diferencie, bueno, ¿qué es el narcotráfico? Entonces, una persona que lo encuentran con 4 ametralladoras y 20 kilos de merca, va a tener la misma pena en expectativa que un pibito que vendió un frasco de cannabis para poder comprar más fertilizantes. Claro. O una pibita. O sea, no hay una distinción en este momento de la ley del tipo de droga con el que te agarran. Da lo mismo que te agarren con 1 kilo de marihuana que con 1 kilo de cocaína. Da lo mismo que te agarren con un frasco de marihuana a Con 20 kilos. O sea, ni siquiera son equiparados. Son de 4 a 15 años que te pueden dar por esto. Por cualquiera de las dos cosas. Por cualquiera de las dos cosas. Y no está dentro de las figuras diferenciado, por ejemplo, bueno, ¿qué es el narcotráfico? No tiene que ver con la sustancia. El narcotráfico es la asociación. La organización. El narcotráfico son organizaciones criminales, es mafia, básicamente. Son asociaciones ilícitas, uso de la violencia, otros tipos de delitos como la extorsión, como los secuestros, asesinatos, cosa que no se ve, por ejemplo, en quienes producen cannabis, aunque sean pequeños productores que gracias a las nuevas normativas permitieron que quizá a través de diferentes medios puedan generar mecanismos de acceso seguro. Pero ahora, el que lo agarran vendiendo, sabe que le espera una pena mínimo de 4 años. ¿Y ¿Cómo estamos a nivel mundial con respecto a la regularización Del cannabis. O sea, tenemos el ejemplo de Uruguay. Tenemos varios a ejemplos. ver. La tendencia mundial es hacia una flexibilización. Todavía el paradigma imperante es prohibicionista, Sí. debo decir, eso está claro. Pero sí hay una tendencia que viene acrecentándose, que esa regulación es más flexible. Entonces, podemos ver cantidad de países que tienen regulado el uso medicinal, como es el caso de Argentina, no así el uso adulto. Pero Alemania, sin ir más lejos, reguló el uso adulto. Lo hizo a través de clubes de marihuana, así se llaman.
Y hoy por hoy es uno de los principales importadores de cannabis de donde sale legalmente. Tailandia reguló el uso adulto. En Tailandia es récord. Abrieron más de 6.000 dispensarios. El turismo tradicional creció un 25%. Incluso un gobierno conservador que asumió después de la legalización hace 2 años y medio quiso dar vuelta y dejarlo relegado únicamente para temas medicinales, y fue tanto lo que se hizo que no pudieron lograrlo. O sea, se tuvieron que mantener como Sí, están sí. ahora, y hoy, No lo pudieron dar vuelta. hoy Tailandia es, me atrevo a decir, como el punto neurálgico Pará, del cannabis en este momento. y está bueno eso, pero vos dijiste importación de Alemania, dijiste uno de los principales importadores. Sí, ¿Cómo importan algo que es ilegal en el resto del mundo? es una muy buena pregunta. Lo pueden importar en lugares donde es legal. De lugares donde es legal. Por ejemplo, de Argentina entiendo que han salido algunas exportaciones hacia Macedonia o hacia Alemania por parte de Canava, que es en Jujuy, que es del hijo del Es gobernador. el hijo de Morales. Sí, te iba a decir. El gobernador. Yo estuve en Jujuy hace poco y todos me decían, ¿ves todo eso? Todo eso es Morales. Yo decía, mira Morales. Pero ahora no lo están pudiendo. No, eso fue a través de unos permisos provisorios que entregó la Agencia Regulatoria del Cannabis Medicinal y Cáñamo acá en Argentina antes de que cambie el gobierno. Claro, pero ¿qué otros países hay? Por ejemplo, Alemania. ¿dónde Colombia importan? exporta muchísimo. ¿Es legal en Colombia la marihuana? Es legal producirla, tiene sus particularidades. En ningún lugar del mundo podemos decir que la regulación contentó a todo el mundo. Claro. Porque todavía es muy común que se gobierne con juicios de valor, ¿no? Claro. Entonces, eso es un problema, porque en ningún lugar quedaron todos contentos. A lo que quiero ir es, de lo mismo que hablamos antes del negocio del prohibicionismo, ¿hay un negocio que eventualmente puede ayudar a legalizar la marihuana? Hay un montón de negocios Pero vinculados. por eso, vos ves la posibilidad de que de repente un gobierno diga, che, loco, ¿y si en vez de prohibirla, no podemos plantar como la soja y se la vendemos a los alemanes? ¿Podría pasar eso? ¿Lo ves? Y es lo que estamos tratando de hacerlo Ok. llegar a... Más allá de lo que vos trates. Vamos a tratar de convencer al mercado de que hay un Claro. mercado. Sí, hay un mercado. Que se regule solo y de creo una que es puta creo que es una gran salida para la Argentina también en este momento, donde están haciendo falta puestos de trabajo, donde necesariamente tenemos que empezar a pensar en un cambio de matriz productiva en el campo. Y el cannabis y el cáñamo vienen a poder ocupar ese lugar donde podríamos generar divisas, podríamos generar exportaciones, podríamos abastecer de manera formal a un mercado interno enorme que tenemos, que no es que no existe la industria del cannabis en Argentina. Mueven Existe. millones de dólares, Pero solo es que es ilegal. informal. Y por otro lado, me parece importante también hablar de los tratamientos que tiene. Por ejemplo, yo escuché mucho a Mamá Cultiva, chicos que tienen ciertas patologías, adultos también, que se utiliza para poder frenar alguna sintomatología. 100%. Y una aclaración previa que quiero hacer a esto, yo estoy tratando de llevar los conceptos más básicos porque entiendo que tienen un grupo de oyentes que no necesariamente por ahí son como los canábicos a los que les suelo hablar, que ya están reempapados en el tema. Primero quiero decir que la distinción entre cannabis medicinal y cannabis para uso adulto o recreativo Claro. es meramente dogmática. La planta es exactamente la misma. Es decir, Eso te iba a preguntar. O sea, básicamente es lo mismo, el tema es el motivo por el que lo fumo. exactamente. O porque Es lo eso. consumo. O porque lo consumo, no Y, quiero y ser hoy, y hoy se da una cuestión generacional muy loca, que es que tenés abuelos y nietos consumiendo la misma Sí. sustancia. Claro. Los En general únicos el que no aceite, consumen. Sí, ¿no? En los general, únicos por ahí el abuelo en forma de aceite, o cantidad de abuelos que también están vaporizando, que eso es una cosa que está pasando porque es un efecto mucho más inmediato, más profundo. Pero Y son de las que Para- abuelos son generación fumadora, así que tampoco le huyen tanto al humo. Pero ponele, ¿para qué tipo de diagnóstico sirve? bueno, hay cantidad esto creo que le podría responder, obviamente mejor un profesional de la salud, pero hay cantidad de usos que todavía no se conocen. Recientemente se descubrió un cannabinoide que se llama THCV, que resulta ser un antagonista de la insulina. Y ha demostrado, por ejemplo, producir en pacientes con diabetes un efecto sumamente bueno. Pero falta información científica. Pensemos que acá en Argentina, recién en el año 2017, investigar con cannabis dejó de ser ilegal también. Claro. Claro. Entonces, Claro, si es ilegal no puedo ver las aplicaciones porque estoy investigando algo ilegal.
Sí, pero ya tenemos infinidad de papers científicos donde se habla justamente de las distintas patologías que se pueden tratar. Y o casualidad, un cannabinoide que se repite en el tratamiento idóneo de todas las patologías es el THC. Entonces Claro. podemos ver que no es que el THC es recreativo y el CBD es medicinal, o el CBD u otros No, cannabinoides. funcionan diferentes. Simplemente a lo que voy es, depende del uso que le dé. Si yo lo consumo porque me quiero divertir con mis amigos, entonces sería cannabis recreativo. Ahora, si esa flor se la doy a un paciente, Básicamente es la misma. pasaría a ser cannabis medicinal. Es Y exactamente la misma flor. Y lo consumen de la misma manera. Se consume, puede ser de otra manera. Supongamos que los dos lo fuman. Sí. Entonces es la misma planta consumida de la misma manera que tiene efectos distintos dependiendo de lo No, que yo- el efecto es el mismo, la es el intención mismo. es distinta. La intención, bueno, eso es interesante. O sea, a un paciente tiene el mismo efecto, pero lo ayuda a sobrellevar una patología, una enfermedad o lo que sea. Pero el efecto es el mismo, o sea, no tiene sentido, básicamente. No tiene sentido. Ok. No le busques la lógica porque Estaba no la tiene. tratando de entenderlo. Mirá, No. voy a hacer un paralelismo. Bueno, me voy a meter en un tema polémico, pero voy a hacer un, Esta era para quilombo. Para- Era voy para a- quilombo. voy a hacer un paralelismo cuando Típico fue de falopero. No, mentira. la interrupción voluntaria del embarazo. Ok. Antes de la ley, si ese embarazo proviene de una violación, entonces el aborto es legal. Si proviene de una relación consentida, no. Con el cannabis termina pasando que si proviene de una enfermedad, entonces ese cannabis es legal. Ahora, si lo hago porque disfruto de eso, el cannabis es ilegal. Con lo cual, lo que terminan prohibiendo de alguna manera es el goce. Que eso es algo que les molesta que la pasemos bien o les molesta lo que es distinto. Y hoy ya no está tan justificado aparte esta cuestión. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces la gente piensa que es una planta totalmente distinta a la que es medicinal. Yo les digo que estuve mirando plantas Yo medicinales lo y recreativas y no le encontré la diferencia. Yo lo pensaba, por eso te pregunto. Yo pensé que eran completamente distintos. No, de hecho no voy a sacar un cogollo para que no, por las dudas, por si estos salen en un horario, pero supongamos que esta media luna es un cogollo. Sí. ¿Sí? Yo, como paciente terapéutico y tengo el Reprocan, entonces este cogollo es medicinal. Ahora te lo paso a vos que no tenés Reprocan Vamos Que sos comediante. y fíjate, favor. Tuki se transforma Yo, en droga. de repente, mira, falopa, Medicina. Medicina. espectacular. Perdón, llámanos si la media luna es No que voy a pasa comer. nada. Pero esa es la diferenciación. Entonces, sí está bueno que el paciente que busca el cannabis porque le duele algo, porque tiene alguna cuestión que le está molestando, porque le duele no poder dormir o porque le duele. Hay pacientes de todo tipo. Artritis, hay de todo. Artritis, Parkinson. fibromialgia, Parkinson. A mi viejo tenía Parkinson y un médico le dijo, ¿por qué no probás? Y mi viejo era tipo... A ver, era bastante así, pero como que la idea de fumar marihuana, no. Autismo, no te digo a decir que, pero Yo conozco una chica que tiene como un grupo en San Fernando que tiene hijos con autismo. No quiero decir autismo porque viste que el espectro son es distintos grande. trastornos del espectro Pero a lo que autista. voy es que hace todo con cannabis y ella lo usa, porque ella también lo tiene, y lo usa para cuando como que se descompensa, creo que le dice una cosa así, lo usa para nivelarse y a ella le es re útil y de repente ahora hace 2 años que está con un año y medio que está con un quilombo atrás de otro. Bueno, Sí. No, por favor. Una de las primeras entrevistas que me han hecho allá por el 2018, que yo pensé que las iba a entrevistar a ellas y me terminaron entrevistando a mí, que era un grupo de mamás y papás con hijos o familiares con algún trastorno del espectro autista. Y me sorprendió ver la cantidad de preguntas que me hicieron, y lo que más me movilizó fue ver a una de las mamás llorando, diciéndole que el aceite que ellos le daban, un aceite con THC, fue la primera vez que logró que el hijo la mire. Es tremendo. 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 Lo digo, se me pone la Sí, piel. a mí Sí, es tremendo. Entonces... Porque aparte hay que de alguna manera tratar de racionalizar que algo que puede lograr eso, en teoría, es ilegal. es que No hay manera de racionalizarlo. Es que por la única razón que sigue siendo ilegal no es por la política, Claro. 100%. Hoy no O sea, la decisión política es mantenerlo ilegal. no del todo. Yo veo que este gobierno sí en un inicio dijo, no, esto está mal porque lo hizo la gestión anterior.
Y hoy por hoy dejó de hablar de que dejó de hablar de que el cannabis medicinal tiene que dejar de existir, sino que va a existir de la manera que yo quiero. Que sí, es más que resulta extraño. Hace poquito salió una nueva resolución ministerial que cambió bastante todo lo que tiene que ver con el ReproCan, súper burocrático, súper controlado, lo cual resulta bastante loco porque vemos que al mismo tiempo está desregulando Sturzenegger, el ADMAT, para que sea más fácil. O sea, está desregulando los medicamentos y al mismo tiempo burocratizando todo lo que tiene que ver con cannabis. Y el cannabis tiene cosas también que uno ve que ahí es donde digo, che, si se gobernara con menos juicios de valor, viviríamos en un país mucho mejor. Pero lo vemos también con todo lo que se ha hecho. No se condice con la lógica del gobierno. Entonces, a lo que nosotros llegamos, que es que la grieta con el cannabis no es política. Tenemos una grieta con los conservadores, ¿sí? Pero después... ¿Es un problema moral para vos? Es un problema 100%, es una batalla cultural que tenemos que librar. Yo creo que más que moral es socioeconómico. Como que se considera... Argumento, por favor. Como que el conservador considera que es la droga del pobre. Por lo que decías vos, dónde se hacen las detenciones, dónde están todos los problemas. Entonces, la droga del pobre está mal. Y esto hay que sacarlo. Porque el conservador piensa que en realidad el cannabis es de izquierda. Ni siquiera le molesta que seas pobre, le molesta que sea medio de izquierda. Y el pobre es zurdo también. Tengo una planta, porque tengo una planta. Tengo una planta. Hola, fallido. Tengo una planta, señora. Hola, fallido. Yo primero lo que creo como consumidora es que no está ligado a la productividad. Voy a tratar de explicar esta es mi teoría. Me interesa esta teoría. Mi teoría conspirativa. A ver. Uno en un sistema capitalista debería ser lo más productivo que pueda. En teoría, ¿No es cierto? Vos necesitas producir y consumir, producir y consumir, producir y consumir, producir y consumir. El cannabis, a mi criterio, te aleja de esa rueda de producción, de ser productivo constantemente y de ser consumidor constantemente. Te deja como en un estado diferente. Yo le digo que hago el switch del Wi-Fi. Como que yo dejo de pensar en el trabajo, lo que tengo que hacer, cómo tengo que llegar a fin de mes, cómo tengo que criar, lo que me faltó hacer hoy, lo que tengo que hacer mañana, qué hora me tengo que levantar y cuánto tengo esta reunión y qué tengo que hacer. Tengo que venir acá y tengo que hablar con mi mamá y no llamé a mi vieja, el aniversario de... etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a la noche a mí ese pensamiento me viene tipo la ola japonesa, ¿viste? Como un tsunami. O sea, me tapa, no puedo pensar, ¿entendés? Como que basta de la vida, basta. Como que salís del Fordismo de la vida por un segundo. Exactamente. Yo desconecto, pero no soy productiva, ¿entendés? No puedo salir a chorear estéreo, ¿entendés? Porque me río. O sea, o me río, o estoy tipo escuchando una conversación, o me empiezo a... te cortaste el flequillo, tenés muy lindo el pelo, o capaz que agarro así, qué buen algodón, boludo, ¿dónde es? Y conecto con otra cosa. Ahí me pongo medio Peretti en la vida, lo defiendo como si fuera mi familia, ¿entendés? Sí. Pero sí lo que creo es que hay algo de eso, de que no sos productivo, no sos... ahora tengo que ir a trabajar, son las 8 de la mañana. Bueno, pero por eso, y eso... lo haces en una sintonía diferente. ¿Cómo era? ¿Lees las notas? Más lento. Un poquito más lento. Las ves un poquito más lento. Igual, lejos de estar criticándote. ¿Cómo me vas a criticar? Pero en lo mi que programa estás también, diciendo... me parece que responde un poco a lo que le decimos endoprohibicionismo. Porque es una... Me gusta soy endoprohibicionista. Endoprohibicionista. Porque decir, no soy productivo, es generalizar una situación que en cada persona es distinta. Claro. Pero creo que no soy productiva dentro del sistema de capital. Es en el que vivimos. Por eso, en esa circunstancia, como en esa funcionalidad, me parece que uno conecta con las cosas de otra manera. A mí por ahí ella dice que no. Soy endoprovisionista. Voy a tratar de interpretar. Voy a tratar de salvarte. Me salió el enano facho. No, como que... Se me cayó la gorra. Sí. Como que dice que no le sirve al sistema, no le sirve pero al sistema, sí le sirve, está siendo productiva para ella misma, para su vida, para su función social, para su tranquilidad, para su psiquis, pero al sistema en el que vivimos, que de alguna manera todos
como que por un lado estamos dentro de él y por otro lado lo odiamos, porque hay un momento de decir, loco, me encantaría no tenerlo. Pero tenés que ser funcional en la matriz. Totalmente. Claro. Entonces te quita y por ahí es un problema Bueno, para el status quo. Pero eso depende 100% de cada Totalmente. individuo. Mira, en su momento yo trabajaba en un banco, una época oscura de mi vida, y me pasaba que en pleno al mediodía iba a almorzar y me daba una marihuelta. La marihuelta es tremenda. Entonces Me llegaba... encanta el término, no la Llegaba- conocía. Es muy bueno. Sí. Llegaba al trabajo y a veces y me empezaba a agarrar un ataque de ansiedad que no me decía no quiero trabajar, o sea, no veía la hora de que pasen las horas para irme. Después me di cuenta que cuando cambié de trabajo y el problema era el trabajo, no era el canal también. Entonces, Después de la marihuelta volvías tranquilo. no, todo lo No, todo lo contrario, me contrario. afectaba, no terminaba. No, volvías no tranquilo. terminaba siendo productivo como ella dice. Volvías tranquilo al nuevo trabajo. Como que no era la marihuelta, sino era el banco. Era el banco. Claro. Y que, a ver, hay gente que conozco que es súper feliz en el banco, también con el día del bancario, tienen varios beneficios. Sí. Depende de la singularidad Muy buena, de cada sujeto. muy buena paritaria. Muy buena paritaria. Un Hay muy gente buen que es sindicato. súper feliz en el banco y lo va a hacer y va a seguir estando feliz probablemente. Yo creo que ahí depende de cada cuestión. Y ahí es donde, más allá de que no es un término que me resulte del todo feliz en consumo responsable, porque me parece que la responsabilidad es como un término muy subjetivo también. Pero si vos ves que, por ejemplo, te quedaste sin laburo, estás fumando porro todo el día y no te puedes levantar de la cama, bueno, hay algo que está fallando ahí Sí, probablemente en vos y el cannabis no te está ayudando a mejorar esa situación en la que estás. Sí, pero si no fuera porro podría ser birra. Podría ser cualquier otra cosa. O lo mismo también, conozco cantidad de personas que me dicen, ¿sabes que tuve que dejar de fumar porque me pegaba mal? La verdad que no... Y ese tipo de decisiones me parece que son decisiones responsables, porque así como el cannabis puedo decir que es inocuo en términos de salud, o sea que salvo la combustión que sí puede hacer mal, también podemos decir que es una herramienta muy poderosa de ampliar nuestra conciencia, Sí. por decirlo de alguna Hablando de manera. ampliar conciencia, yo quiero que, a ver si en estos pocos minutos que nos quedan, ¿Ya podés se hacer termina? alguna distinción entre lo que es psilocibina y cannabis, ¿no? En relación a efectos terapéuticos, porque ahora está como medio habiendo una moda de microdosis y que es legal, no es legal. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la psilocibina, lo primero que quiero decir es que soy un ferviente defensor de esto. Ahora no lo estoy cultivando, pero sí hace rato que cultivo psilocibes también. Más que nada porque me gusta toda la parte de aprender cómo se hace. Es un proceso bastante complejo, pero lo puede hacer cualquiera en su casa, realmente, literalmente. Es ilegal, con lo cual ahora no tengo nada por las dudas. No estoy cultivando nada, pero es ilegal. Está en la misma lista 1 de las sustancias prohibidas, la psilocibina. Y en cuanto a lo que es, yo creo que lo que es el consumo de ambas, la verdad que poco tiempo hice microdosis, por lo tanto no tengo tanta experiencia, fui un poco más por las dosis más heroicas, pero como se le dice a las dosis más grandes, se les dice dosis heroicas, y es verdad, tiene un efecto muy poderoso. Pero sí ya está completamente comprobado que no te genera una neurotoxicidad, no genera tampoco un deterioro cognitivo. Sí vas a estar probablemente, depende de la dosis que tomes, un ratito vas a estar inhabilitado para cualquier otra actividad en la vida. Bajo los ¿no? efectos Por de eso psilocibina no maneje, Por no eso es conduzca. bien importante, al momento de consumir psilocibina, preparar bien lo que se conoce como el set and setting, que es generarme las condiciones de comodidad para poder disfrutar de esa experiencia que muchos lo harán de manera lúdico, otros lo harán de manera terapéutica y otros lo harán simplemente por una cuestión espiritual, como tantas plantas sagradas que podemos encontrar en la naturaleza y que diferentes civilizaciones fueron encontrando, como es, por ejemplo, los rituales que hay de ayahuasca. ¿Hiciste algo de eso? No lo hice, pero sí Tengo una gana está yo. toda mi familia enloquecida con eso. Yo Mi, tengo una mi gana mamá, también. mi hermano, me están volviendo loco. ¿Porque ellos lo hicieron? Sí, lo hicieron. Jo ¿Y lo cómo, hizo. ¿Y cómo es ese flash? No sé, no lo hice. Pero te contaron. Jo Te lo- contaron, vendieron. Pero no me gusta hablar de lo que no vivencié. Jo lo hizo Pero te y me cuentan- dijo que es
tremendo, no se puede entender. A mí, por un lado, me tienta mucho, y por otro lado, por esto que hablamos de mi generación, tipo, Mira, lo que lo dicen todas las personas que lo han hecho y lo han hecho bien, con un Sí, sí, sí. acompañamiento, con una preparación previa. Puede sonar medio hippie lo que voy a decir, pero hay un llamado que te hace la planta, que cuando te llega ese llamado lo vas a hacer. A mí todavía, Sí, sí. a mí todavía considero que no me ha llegado. Pero sí con la psilocibina, que volviendo un poco al tema, me parece que sí, hoy estamos en un momento donde es revolucionario en realidad todo lo que tiene que ver con hongos en general. Hoy está recontra de moda las tinturas madres de Cordyceps, de Reishi, de melena de león, la comida con diferentes tipos de hongos. La diferencia entre la psilocibina o por ejemplo también la manita muscaria, pero esa puede ser tóxica, o sea que mucho cuidado porque crece naturalmente y tiene unas pintitas rojas, es adorable, pero Afuera pintitas blancas, afuera del organismo. pero eso te puede envenenar si no se consume de la manera correcta. La psilocibina no. La psilocibina no te va a envenenar. Sí cuidaría el tema de la dosis y puedo hablar que lo he hablado con varios psiquiatras afines, por ejemplo. Después tenés el psiquiatra que está todo mal. El conservador. Bueno, cada quien con su librito y con su escuela. Lo que sí puedo decir es que no creo que en la Facultad de Medicina le hayan enseñado, por ejemplo, que todos tenemos un sistema endocannabinoide, ni le hayan enseñado lo que puede llegar a producir la psilocibina en cuanto a conexiones cerebrales que hoy todavía ni siquiera se conoce del todo cuáles son los beneficios. Lo que sí puedo decir es que en el mundo donde se está regulando y produciendo a gran escala, hay una revolución en términos de negocio y una revolución también en términos de salud mental, que tiene que ver con la psilocibina. Aparte del uso más lúdico que se le pueda llegar a dar. Lamentablemente volvemos a lo mismo, que es que todos terminamos víctimas de un sistema prohibicionista donde la persona que cultiva psilocibe se juega el pescuezo, Sí, claro. al igual que la persona que produce cannabis. Sí, también los profesionales que por ahí lo recetan, ¿no? Digo, como si hay un psiquiatra, que estamos hablando de esto, de que hay psiquiatras que sí, psiquiatras que no. El que cualquiera de los dos. Es que digamos, no lo puede recetar porque no lo puede recetar. conseguir, lo podrá indicar en todo Lo caso. puede indicar, y en esa indicación también Lo hay puede algo de recomendar. ilegalidad, digo, o no. O porque, no sé, pasa algo con esa persona, ese paciente, pasa algo. Le sucede, tiene un mal viaje, de Bueno, alguna pero manera. también puede tener un mal viaje con clonazepam. Sí, lógico. Bueno, por eso digo. También puede tener un que- mal viaje. Y si nadie, se pone y nadie la- está cuestionando. El problema acá es No, porque es volvimos legal. un poco al endoprohibicionismo. Claro. También. Entonces, Somos todos endos. yo también, Sí, sí, yo sí. también lo soy a veces. Está bueno hacer ese Endoprohibicionemos algo. ejercicio. Porque uno no se pone no se pregunta, por ejemplo, cuando un psiquiatra o un odontólogo o cualquiera te receta alguna benzodiazepina o te receta algún ansiolítico. No, a eso y nadie cuestiona. Vas con la receta a la farmacia. Y después y- no agarrará estos clonazepam, los meterán un gancia y se hará una jarra Claro. loca y nadie se está preguntando eso. Bueno, digo, claro, porque no es legal, pero si como que tampoco se la van a jugar por esta cuestión de la ilegalidad, pero capaz que tiene mejores efectos que el clonazepam, que todo lo que te dan, porque digo, Yo Para- celebro a los médicos que, a pesar la de la juegan. ilegalidad, porque hoy el Reprocan tiene un poco más de 5 años, pero antes de eso fueron profesionales de la salud y madres, como bien dijiste, el caso de Mamá Cultiva, le mando un saludo a Vale, que fueron mostrando, che, esto lo necesitamos para la salud de nuestros hijos, o lo necesito para mi salud. Yo conozco casos en donde literalmente se le ha tenido efectos antitumorales en algunos pacientes oncológicos. En otros simplemente fue paliativo. Yo creo que eso, si nos permiten seguir investigando, seguramente encontremos. Bueno, esta cepa tiene efectos antitumorales, esta sirve mejor para la fibromialgia. Claro, Y ya pero hay que está hecho ese estudiarla. trabajo igual. Hay que En la seguir Universidad de La estudiándola. Plata están viendo hipertensión. Viene incluso. laburando re bien la Muy. Universidad Nacional de La Plata. Muchísimo. Ujú. Yo, una cosa que te quería preguntar era, estamos cerrando, ¿no? Sí. No me Ok. digas. Es rápida la cortito pregunta. fue. Para vos, sí. ¿Para vos es algo generacional? Tipo, los conservadores de ahora, eventualmente cuando los jóvenes actuales lleguen a la adultez, ¿se va a poder cambiar esto? Porque es algo generacional. Por lo que dijiste, Tailandia, creo que era que como que llegó un gobierno conservador, pero con todo lo que habían revolucionado, no lo pudieron dar vuelta.
Sí, Eventualmente va a pasar. Es 100% generacional. Hay un rango etario de los 40 a los 60 que son los que más fervientemente militan en contra. Por eso del te digo. cannabis. O sea, para decir algo, dentro de 20 años, cuando los de 20 tengan 40, ¿esto va a haber cambiado o se van a transformar en los de 40 de ahora? ¿Cómo lo No, ves? ya se está normalizando. Vos ves en la mesa en cualquier mesa de argentinos, o uno consume cannabis porque la fuma y se va a dar esta marivuelta, o tenés a la abuela que dice, che, Irma está tomando esto y me dijo que puede abrir nuevamente las manos. Y empieza a buscar alguna terapia con aceite. Entonces, hay toda una normalización gracias también al trabajo de los profesionales de la salud que se han encargado de juntar evidencia científica que muestre que no estamos flasheando, esto es así. Entonces, Sí, sí, que no son drogadictos flasheando. hay una cuestión que está cambiando, sí, lamentablemente, y sobre todo la gente que vivió la dictadura y que le pasó mal con todo esto, todavía hay gente que está con ese pensamiento. O sea que la batalla cultural es contra el conservadurismo, que por suerte se está terminando. Pero por eso, para vos tiene fecha de vencimiento con cuando esos conservadores de alguna manera se jubilen o se mueren. Sí, Los que Mirá que vienen. siempre el problema, vuelven el esos problema, hijos de puta. Ya lo sé, el problema por de eso los estoy preguntando. conservadores es que siempre encuentran la manera de tener representantes dentro del gobierno, y hoy me parece que este gobierno en el que estamos viviendo de alguna manera llegó al poder gracias al voto conservador, y más allá de la visión de negocios liberal que pueda llegar a tener, todavía se la pasa dándole guiños A su base. a su base electoral. Pero después al mismo tiempo tenemos un montón de jóvenes que votaron este gobierno que son usuarios de cannabis. Que sinceramente a mí me pasó, tuve la suerte de poder regocijarme un poquitito, no voy a dar nombres, pero una persona que hizo mucha campaña en redes sociales para este gobierno. Hasta que me llamó a las 10 de la noche que estaba en un control de gendarmería porque el Reprocan lo Hasta la tiene hora. vencido. Claro. Y le dije, mirá cómo volviste con el caballo cansado. Y es que todos somos, digamos, de la gorra hasta que nos vienen a revisar los bolsillos. Y ahí te dicen, mirá, te encontré esto. Y necesitas que alguien te saque. Es que el problema que creo que está pasando es que así como pasa con el cannabis, también pasa con un montón de cuestiones, con el periodismo. Y me parece que estamos en un momento de crisis, en una crisis profunda de libertad de expresión. Ese bebé nació en crisis. Estamos en crisis. Sí, igual yo diría más que la libertad de expresión, estamos en un problema con el... No, el problema para mí ahora la crisis la tiene el periodismo, porque ya no es periodismo, pero es para problema otra es con la charla más libertad. Para larga. una charla en muchísimo general. más larga. Mucho más larga. Pero me sorprende cómo pasamos hablábamos de cancelación en un inicio, y pasamos de una era de la cancelación Ah, a vale una era todo. del hate. Ahora Hoy era de vale todo. Hoy yo leo gente diciendo seguro que esa vieja era zurda, avalando que le peguen. Sí. Podría ser tu abuela, hijo de puta. Claro. Sí, tremendo. Tienen que hacer su trabajo. ¿Vieron Claro. ese video? Ay, Dios. No, igual El es muchacho. la época de Qué la trabajo de posverdad. mierda que tenés. La época de la posverdad. O sea, la verdad la formás después de lo que pasa. Juan, Le pegaron a la vieja, entonces esto. No importa. en pocas palabras, para cerrar, ¿vos qué decís que tendría que hacer el país como para que esto... Primero, preguntarte si crees que el cannabis y la psilocibina hacen que uno pueda llegar a vivir mejor, que creo que, bueno, resumirlo. Claramente. Y después, ¿qué es lo que pensás que tendríamos que hacer como país para poder, vivir esto con reducción de daños y... Bueno, no sé. ya me Bueno, perdí. voy a... Ya me entendí. Para Termina la pregunta y contestá lo que vos quieras. Para la gente, vivan y dejen vivir. Un poco dejen de poner el ojo en lo que hace el resto. Y para el gobierno, que dejen de gobernar con juicios de valor, que hagan su trabajo de manera objetiva. La guerra contra las drogas, yo considero que ya terminó, que ganaron las drogas. Y ¿Sabes qué? Yo te iba a decir, no me acuerdo cuál es la por película goleada. que dice, hay una película que dice, si esta es la guerra contra las drogas, nos están cagando a trompadas. sí, ya terminó esa guerra, ya ganaron las drogas. Los únicos que siguen perdiendo son los usuarios. Y sí, decir claramente que la persecución a los usuarios jamás fue una buena herramienta ni eficaz para la lucha contra el narcotráfico. No lo fue, no lo es y no lo va a ser. Cambian de estrategia. Sí, claro. Me parece Se adaptan. un buen cierre. Cambian Sí, de sí, sí, estrategia. cambian de estrategia, se adaptan, sí.
Bueno, muchísimas gracias por venir, Juan. Gracias a ustedes. Nos encantó Mil tenerte gracias. acá. Es espectacular. Y Se pasó volando también. Se pasó volando, Posta, mal. Justo volando. Y eso que no. Eso. Yo soy insoportable con las palabras. Ah, es una drogadicta. Escúchame, no puede parar, para de consumir. ¿Cómo es? Secunza, como siempre. Secunza. Manu Horaci, Sí. quien les habla, Ago Pañota. Nos vemos en el próximo episodio No, tratando de dilucidar dónde mierda nos vamos. No sé. Vamos a negar algo, seguro. Sí. Gracias, Juan Bien. Palomino. Gracias a ustedes. Muchísimas Gracias, gracias. Juan. Nos Gracias. vemos. Chau, chau. Se vive como el culo, Se vive como el culo. se sueña como el culo, Se sueña como el culo. se ama como el culo, Se ama como el culo. pero se vive igual. Se vive como el culo, se sueña como el culo, Se sueña como el culo. se ama como el culo, pero se vive igual.